La Fórmula 1 se creó en 1950 y desde entonces han pasado pilotos legendarios como puede ser Fangio, Senna, Mansell, Alonso, Hamilton, Verstappen, Vettel y muchísimos otros. Pero ¿cuáles son los mejores adelantamientos de toda la historia de la Fórmula 1? Pues quédate en este vídeo para descubrir el análisis de los mejores momentos de toda la historia de la Fórmula 1. Este adelantamiento es espectacular. Massa se prepara el adelantamiento ya unas curvas antes, de hecho lo hace en la famosa y extinta Singapore Sling, una curva que era muy querida por los aficionados, pero que actualmente ya no existe. Aquí Massa se nota que tiene mucha más velocidad, toma la chicane mucho más recto, mientras que en la salida de estas curvas Bruno Senna pierde un poco el control del coche en la parte trasera y sale con poca velocidad, y ahí es donde Massa huele sangre. En la siguiente curva derechas, Bruno Senna entra muy cerrado y Massa consigue abrir mucho más la curva y luego salir con más velocidad. Y luego en la pequeña curva de izquierdas, Massa se pone en paralelo a Bruno Senna y ahí duda un poco. Massa cuando está sobre el puente duda si tirarse o no, porque es una zona extremadamente estrecha y donde ver un adelantamiento es prácticamente imposible. Sin embargo, Massa se tira y al hacerlo bloquea los neumáticos traseros y pierde un poco el control del coche. Sin embargo, consigue controlarlo y adelantar de lado a Bruno Senna en una de las zonas más estrechas de todo el calendario. Un adelantamiento espectacular. Y ahora pasamos a lo que es, para muchos, el mejor adelantamiento de toda la historia, y se produjo en el Gran Premio de Hungría de 1986. Nelson Piquet estaba intentando adelantar a Ayrton Senna y se dio cuenta que el punto donde tenía que adelantarlo era la frenada de la 1, y unas vueltas antes intentó tirarse, bloqueando un poco los neumáticos traseros para pasar a Ayrton Senna. Sin embargo, Piquet entró colado y no lo pudo hacer, pero después lo volvió a intentar y lo hizo de la misma manera en el mismo punto. Ya sabía cuánta adherencia había y cómo tenía que tirarse, y no dudó, en la recta de meta se puso a la izquierda de Ayrton Senna y se tiró, intentó frenar más tarde, bloqueando un poco la parte trasera y entró a la curva derrapando, algo que es muy extraño de ver. Casi nunca vemos adelantamientos en los que los pilotos se tiran derrapando el coche, porque puedes perder el control del vehículo. Sin embargo, Piquet consiguió controlar el coche y hacer uno de los mejores adelantamientos de toda la historia de la Fórmula 1. Y ahora volvemos a la época moderna. En 2017, Vettel hizo uno de sus mejores adelantamientos. De hecho, en la recta principal lo que hizo fue moverse primero hacia la derecha. Bottas lo vio e intentó cubrir el interior. Rápidamente Vettel se dio cuenta y se fue a buscar el exterior. ¿Para qué? Para engañar a Bottas. Bottas en ese momento no sabía si Vettel se iba a tirar por dentro o por fuera y abrió un poco de ángulo y se fue un poco hacia la izquierda. Y ahí es donde Vettel rápidamente volvió a cambiar de dirección hacia adentro y le ganó el interior. Se fue por la hierba y consiguió ganarle el interior en la primera frenada del circuito de Barcelona. Y ahí el que tiene el interior tiene prácticamente la posición ganada. Es muy difícil adelantar ahí por fuera, pero Vettel engañó a Bottas y se consiguió colar por dentro. Realmente quizás el adelantamiento sí no es lo más espectacular, pero lo que sí es espectacular es cómo Vettel engañó a Bottas para poder ganarle el interior. De hecho, es un adelantamiento parecido al que hizo Mansell a Berger en el Gran Premio de México en 1990, en la antigua curva peraltada, una de las más famosas de todo el calendario. Mansell estaba detrás de Berger y lo que hizo fue hacer unos cambios de dirección para intentar ganar el interior a Berger. Sin embargo, este, a diferencia de Bottas, no dio su brazo a torcer y no se abrió hacia la izquierda. De esta manera, la única opción que le quedaba a Mansell era irse por fuera. Y así lo hizo, se tiró por fuera en la peraltada y lo adelantó en una de las curvas más rápidas y complicadas de todo el calendario. Ya sabes, esta curva actualmente ya no existe en el trazado de México. Y es una pena porque era una curva muy querida para los pilotos y aficionados, y que nos regaló este adelantamiento espectacular. Ahora nos remontamos al año 2000, en el Gran Premio de Bélgica, donde se produjo uno de los adelantamientos más espectaculares de toda la historia. El adelantamiento fue protagonizado por Mika Häkkinen y Michael Schumacher. De hecho, este adelantamiento empezó en la curva 1, cuando Häkkinen salió con más velocidad que Schumacher. Estaba muy lejos, pero durante toda la recta de Kemmel le fue cogiendo el rebufo a Schumacher y poco a poco se fue acercando, hasta que se toparon con un doblado. Y esta fue la clave. Aquí Schumacher tenía dos opciones porque estaba por delante, o bien irse hacia la derecha o hacia la izquierda. Había más hueco en la parte izquierda, pero claro, ir por ahí significaba tener el exterior de cara a la siguiente frenada, y ese fue el error que cometió Schumacher, porque Häkkinen venía con más velocidad y le quedó la parte derecha, que aunque fuese más estrecha se coló hacia ahí y en la frenada estaban los dos en paralelo, pero con la gran diferencia que Häkkinen tenía el interior y por tanto consiguió adelantar al 7 veces campeón del mundo. Es un adelantamiento espectacular, para muchos es uno de los mejores de toda la historia. De hecho, este adelantamiento es la mejor definición de cómo coger un rebufo.
Ahora nos remontamos al año 2007, cuando Hamilton adelantó a Raikkonen en un adelantamiento espectacular. En el circuito de Monza, en la primera frenada, hay que ser muy precisos en cuándo empiezas a frenar, porque ahí vas a 340 km/h, y por tanto frenar una décima de segundo antes o después significa haber recorrido muchos metros, y por tanto pasarte el vértice o no. Bien, aquí Hamilton estaba a rebufo de Raikkonen, y parecía que no se iba a tirar porque estaba muy lejos. Sin embargo, Hamilton en el último momento asoma un poco el morro y coloca el coche para poder pasar a Raikkonen. Parece que los dos frenan igual, pero después Hamilton levanta un poquito de presión sobre el freno y consigue ponerse en paralelo a Raikkonen. Y al soltar un poco el pedal del freno significa que Hamilton seguramente se pase el vértice. Por eso, al final de la frenada, Hamilton bloquea frenos porque está intentando parar el coche como sea. El coche se descoloca un poco porque está bloqueando los neumáticos, pero consigue controlarlo y adelantar por dentro a Raikkonen. Sin duda, sorprendió al finlandés con un movimiento espectacular en el último momento. Y era una batalla importante porque era la lucha por la segunda posición. Ahora nos remontamos a 1993, en el Gran Premio que se disputaba en Donington. Realmente esto no es un adelantamiento, sino que son 5. De hecho, para muchos, esta es la mejor primera vuelta de toda la historia. Senna salía en la cuarta posición en un Gran Premio en el que estaba lloviendo y las condiciones eran muy complicadas. Salió mal y perdió la posición. Rápidamente la volvió a recuperar y a partir de ahí empezó a adelantar a piloto tras piloto hasta llegar a la primera posición. Quizás no hay nada muy visual ni espectacular. Lo que realmente hace que esta sea la mejor primera vuelta de toda la historia es el control que tiene Senna sobre el coche en unas condiciones tan delicadas. Pasó un piloto tras otro sin perder nada de tiempo. Parecía que Senna estaba conduciendo un coche de una categoría superior. Y es que Senna siempre ha brillado bajo la lluvia, y lo que hace tan valiosa esta primera vuelta es cómo Senna usaba trayectorias que los demás pilotos no utilizaban. ¿Por qué? Pues porque en mojado hay que usar una trazada distinta a la de seco, ya que en la trazada de seco hay más goma y por tanto cuando llueve hay menos adherencia. En cambio, fuera de la trazada, cuando llueve a veces puede haber más adherencia porque como hay menos goma, los neumáticos deslizan menos cuando la superficie está mojada. Y eso es lo que usó Senna para poder pasar a tantos pilotos. Y algunos aficionados comparan esta primera vuelta con la primera vuelta que hizo Fernando Alonso en el Gran Premio de Hungría de 2006, donde las condiciones eran similares. En el Gran Premio de Hungría de 2006, Fernando Alonso salía muy atrás, pero el ritmo que demostró fue espectacular. Adelantaba un piloto tras otro y estaba brillando bajo la lluvia, hasta que llegó a Michael Schumacher, donde vimos uno de los mejores adelantamientos que hizo el asturiano. Ya Fernando de las vueltas anteriores venía experimentando con el circuito, tal y como hizo Senna en Donington. Estaba usando trazadas que los demás pilotos no usaban, y se dio cuenta dónde había más adherencia y dónde había menos. Por tanto, cuando llegó a Schumacher, sabía el punto donde tenía que tirarse. Y así lo hizo, no lo dudó. Él se fue a buscar el exterior porque sabía que por ahí había más adherencia. Por tanto, aunque la trazada no fuese la ideal, en lluvia podía ir más rápido. Schumacher, en cambio, estaba usando una trazada mucho más cerrada y más parecida a la convencional. De hecho, tampoco estaba defendiéndose porque Fernando estaba bastante lejos como para tirarse en esa curva. Y de hecho, es una curva donde es prácticamente imposible adelantar. Ya sabes que en el Húngaro Ring adelantar es prácticamente imposible, lo llaman el Mónaco permanente y no es casualidad, es muy difícil adelantar. Por eso Alonso se tiró con todo, frenó más tarde y consiguió pasar al Kaiser por fuera. Sin embargo, y tristemente para el español, no pudo ganar esa carrera porque terminó retirándose por un problema en su coche. Y ahora volvemos al mismo escenario, la primera frenada del circuito de Monza, esta vez con Kimi Raikkonen defendiéndose de Daniel Ricciardo. Sin embargo, Ricciardo volvió a hacer algo muy parecido a lo que hizo Hamilton en su día. Lo que pasa es que Ricciardo se tiró casi desde más lejos, iba a 354 km/h y se tiró con todo. De hecho, Raikkonen ni siquiera se lo esperaba y en el último momento Raikkonen intentó cerrar un poco la puerta a Ricciardo, pero ya estaba en paralelo y era demasiado tarde. Ricciardo paró el coche, consiguió coger el vértice y adelantó al finlandés. Y es que Ricciardo es un maestro en hacer adelantamientos en los que él frena mucho más tarde que su rival y se tira con todo desde muy lejos. Se lo hemos visto hacer varias veces. De hecho, unos años antes se lo hizo también a Valtteri Bottas en la misma curva, en la misma frenada. Es un adelantamiento casi idéntico. Y ahora volvemos al Húngaro Ring, un adelantamiento entre dos viejos compañeros de equipo y conocidos, Rubens Barrichello y Michael Schumacher. Y esto, más que un adelantamiento espectacular, es un adelantamiento muy peligroso y sorprendente, y más teniendo en cuenta lo experimentado que es Michael Schumacher. El adelantamiento comienza en la última curva, cuando Barrichello toma una trazada distinta a la del alemán y sale con más velocidad. Ya se le ve que Barrichello tiene más velocidad y va a salir mucho más rápido de esa curva. Le coge el rebufo e intenta adelantarlo en la propia recta. Y ahí es donde Schumacher intenta marcar
marcar un poco de territorio. Gira un poco hacia la derecha para intentar cubrir tanto el interior como el exterior. Está más o menos en la parte central del circuito, y Barrichello lo que quiere es ir a buscar el interior para adelantarlo en la frenada. Y es lo que hace. Todavía tiene mucho hueco entre el muro y Schumacher, y se coloca ahí. Lo que pasa es que Schumacher, en vez de abrir ángulo de volante y irse a buscar la parte exterior del circuito, lo que hace es estrujar al máximo a Rubens Barrichello contra el muro. Y esta fue una maniobra muy peligrosa, porque Barrichello y Schumacher podían haber tenido un accidente gravísimo. Una vez Barrichello estaba en el interior, era innecesario estrujarlo tantísimo, y más teniendo en cuenta que venía con mucha más velocidad. Y es que entre la rueda derecha de Barrichello y el muro no cabe ni siquiera un palmo de una mano, y estamos hablando que los coches en esa zona van a unos 320. Y ahora avanzamos un par de años, pero estamos en el mismo circuito, esta vez con Massa y Grosjean. El Lotus de 2013 era un coche rapidísimo y Grosjean estaba haciendo una muy buena temporada, por eso estaba plantando cara a coches como los Ferrari. De hecho, en el Gran Premio de Hungría se topó con Felipe Massa. Grosjean tenía más velocidad y lo que hizo fue adelantar al brasileño en la curva más rápida y probablemente peligrosa de todo el circuito. Es una curva donde adelantar es casi imposible, de hecho es una curva cortísima donde te tiras con muchísima velocidad. Y ahí no pasan dos coches en paralelo. Lo que pasa es que Grosjean consiguió adelantar a Massa, y en vez de hacerlo por dentro, que sería lo lógico, lo hizo por fuera. Y para hacer esto tienes que tener un coche mucho más rápido que el de tu rival, porque si no es imposible adelantar ahí por fuera. De hecho, si te fijas, este adelantamiento con las normas actuales, tal y como te explico en este vídeo, no habría sido legal, porque Grosjean por unos pequeños milímetros se pasa de la línea blanca, y por eso hoy en día ese adelantamiento sería exceder los límites de pista. Lo que pasa es que las normas antaño no eran tan estrictas como hoy en día, y para lo bueno o para lo malo, nos permitían ver adelantamientos tan espectaculares como el de Grosjean. De hecho, el francés lo hizo perfecto porque le dio el espacio justo y necesario a Massa para que no hubiese contacto. Es un adelantamiento muy difícil de hacer, porque si tú giras en esa curva un par de metros después, puede ser que te vayas muy largo. Hay que ser muy preciso en el momento en el que empiezas a girar. Montoya y Raikkonen estaban teniendo una batalla espectacular en el Gran Premio de Alemania de 2002. Llevaban varias vueltas luchando. Montoya sabía que si quería pasar a Raikkonen tenía que ser extremadamente agresivo. De hecho, el adelantamiento comienza un par de curvas antes, cuando Montoya fuerza a Raikkonen a cubrir el interior. De esta manera hace que salga con menos velocidad de cara a la siguiente frenada. Montoya, tras forzar a Raikkonen a hacer una trazada distinta, consiguió salir con más velocidad. Se colocó en paralelo y en la siguiente curva, que es a derechas, lo que hizo Montoya fue levantar un poco de pedal sobre el acelerador para poder ganarle el interior a Raikkonen de cara a la siguiente frenada, y lo consiguió. De cara a la siguiente frenada estaban en paralelo y entrábamos en una zona muy estrecha, y Montoya, que sabía muy bien cómo competir con los rivales, lo que hizo fue en la salida estrujar a Raikkonen hacia afuera. Lo estrujó tanto que Raikkonen puso media rueda sobre la escapatoria, y en aquella época las escapatorias no eran de asfalto, por tanto Raikkonen tuvo que levantar el pedal del gas, y Montoya consiguió adelantar al finlandés. Un adelantamiento muy agresivo, pero que era necesario si quería pasar al finlandés. Y ahora vamos al circuito donde es prácticamente imposible adelantar, el circuito de Mónaco. Pero no para Michael Schumacher. En la lenta curva del Oest, consiguió ponerse en paralelo con Alex Wurz. Schumacher estaba en el interior, Wurz en el exterior. Lo que pasa es que esta curva es tan cerrada que Schumacher, aunque tuviese el interior, no pudo adelantar a Alex Wurz. Pero en la salida se preparó el adelantamiento de cara a las siguientes curvas, las curvas de Portier. En la primera curva de Portier, ambos pilotos estaban en paralelo, y Schumacher sabía que ahí era imposible adelantar por fuera. Por eso, levantó un poco de pedal sobre el gas, dejó pasar a Alex Wurz por dentro y rápidamente, cuando pasó él, cerró la curva y colocó el coche recto antes que su competidor para poder colocarse en el interior de cara a Portier 2. Y ahí, si tienes el interior, tienes toda la ventaja. Eso sí, colocarte ahí en el interior es lo más difícil de hacer, es casi imposible. Schumacher adelantó a Wurz en el interior de Portier 2 y de cara a la recta del túnel ya estaba por delante, por tanto consiguió hacer un adelantamiento espectacular en el circuito más difícil para hacerlo. En la salida, Sainz llega a la primera frenada y se encuentra que está bloqueado por el Toro Rosso que tiene delante. Por tanto, tiene que hacer esa curva muy lento y se le coloca otro Toro Rosso en paralelo en la salida de Santa Devota. Sin embargo, Sainz consigue salir con mucha velocidad y el Toro Rosso que tiene en paralelo lo pasa, pero tenía tanta velocidad que quería adelantar al otro Toro Rosso también e hizo un movimiento extremadamente arriesgado. Sainz sabía que la siguiente curva a izquierdas era una curva en la que el exterior normalmente queda libre y es un hueco que él quería aprovechar. Lo que pasa es que se la jugó muchísimo porque él no sabía si ese hueco se iba a abrir o no. Finalmente se abrió y pasó a escasos milímetros del Toro Rosso y lo consiguió adelantar por fuera en un adelantamiento extremadamente arriesgado y espectacular. Seguramente uno de los mejores que ha hecho el madrileño.
Y volviendo al circuito de Barcelona, nos remontamos al primer gran premio que se disputó sobre este trazado. En 1991 vimos un adelantamiento que puede parecer un adelantamiento normal. Sin embargo, es una de las imágenes más icónicas y espectaculares de toda la historia de la Fórmula 1. Mansell y Senna estuvieron en paralelo durante casi toda la recta. De hecho, es espectacular porque estaban saltando chispas y se veían los vórtices en las puntas de los alerones traseros. Era una imagen impresionante. El adelantamiento sí puede ser que no sea lo más espectacular, porque no deja de ser que Mansell se pone en paralelo de Senna y la frenada de la 1 tiene el interior, el típico adelantamiento en el circuito de Barcelona. Lo espectacular aquí es ver cómo los dos coches se mantienen en paralelo con los vórtices y las chispas. Y ahora vamos al famoso Gran Premio de Japón de 2005, un gran premio en el que Raikkonen estaba brillando sobre la pista, seguramente fuese una de sus mejores carreras de su trayectoria deportiva. Tal fue la superioridad que mostró que adelantó a Fisichella por fuera en la primera curva, una curva extremadamente rápida y en la que o tienes mucha más velocidad que el coche de delante o no te puedes ni plantear tirarte por fuera. Sin embargo, Raikkonen, y a pesar de que estaba luchando por la primera posición, se tiró con todo, no se lo pensó dos veces, y Fisichella le dio el espacio necesario para que no hubiese contacto y Raikkonen consiguió adelantar al italiano. Un adelantamiento impresionante, pero ya sabes que en el Gran Premio de Japón de 2005 este no fue el único adelantamiento espectacular, sino que Alonso adelantó por fuera también a Michael Schumacher, esta vez en la famosa e icónica curva de la 130R. Pero este adelantamiento te lo explico más en detalle en el vídeo en el que analizamos los mejores adelantamientos de Fernando Alonso, y de paso también te dejo el de Max Verstappen, porque hay adelantamientos que ha hecho el holandés que podían estar perfectamente en este vídeo. Sin embargo, hay uno en específico hablando sobre esto. También, si me he dejado algún adelantamiento espectacular, déjalo en la sección de comentarios.